Buenos días a todos. Yo me llamo John Bramley y soy un músico. Bienvenidos al segundo video de la serie IT Music for Dumps, like me, como yo. Hacemos un resumen. En el primer video hemos hablado de lo que necesitáis para empezar a moveros. Moverve es muy italiano. Moveros. En ese mundo tan complicado de la tecnología, de los softwares, cómo crear música, cómo enfrentarse a todas esas tecnologías que no engañan a los músicos. ¿Cómo se dice? Enrich. Lo hacen más ricos de experiencia, de instrumentos, de todo. Pues que, pequeño resumen, lo que necesitáis para empezar. ¿Me acordáis? Tarjeta de sonido. Siempre con el rollo de bla bla bla. Segundo, teclado MIDI como este. Guapo, bello. Tercero, pero creo el más importante, un ordenador. i5 y 7 de CPU, 8 GB de RAM. Y estamos. ¿Qué pasa si conectamos estos periféricos al ordenador? Vamos a ver, ¿qué es una tarjeta de sonido? En el internet he descubierto muchas cosas, que podéis descubrir vosotros también, más que voy a hacer un pequeño resumen y voy a decir lo que pienso sobre lo que he descubierto. La tarjeta de sonido es una cocina puesta dentro del ordenador que permite a los sonidos, a los señales analógicos de digitalizarse y de salir de las cajas del ordenador o de otras cajas de soporte. Una tarjeta de sonido externa, pues que no es la pequeña del ordenador, permite a estos señales analógicos de ser procesados en una manera más eficace, que funcione bien. El riesgo es que si la tarjeta de sonido lleva efectos o otras cosas que no lleva la tarjeta de sonido del ordenador, necesitáis un driver. Un driver es un instrumento digital que podéis instalar en el ordenador, descargarlo de internet y que te ayuda a instalarla, y es un soporte por una tarjeta de sonido más compleja. Lo mismo pasa con algunos teclados MIDI. Yo, por ejemplo, he comprado la iRig Keys Pro, ¿sabes? No sé si me encuentro bien o no porque todavía no lo he utilizado. Pero yo creo que va a ser muy simple. Lleva 3 tipos de cables que me voy a enseñar ahora mismo. Primer cable que conectan la iRig Key, el teclado, directamente a otro instrumento, device de Android, por ejemplo. Esto se conecta al teclado, y esto es una entrada Apple por iPhone, tablet y no sé qué. Esto es para conectarlo al ordenador. Pues que yo supongo que si lleva una conexión con el móvil, no necesita driver. Si en vez es un teclado más complejo, no, por supuesto, no para empezar, necesitaréis unos drivers. Pues que si encontráis en la situación que necesitáis un driver, podéis mirar en el YouTube muchos vídeos de tutorial, ¿vale? Y hay muchos websites. ¿Cómo se dice en español? Sitio web es en italiano. Sitio web, lugar web, no sé. Entonces, si necesitáis un driver, el periférico no funciona directamente como conectáis, podéis buscar utilizando el nombre del periférico y buscar el driver en internet. Lo podéis descargar gratuitamente. O los que necesitan driver normalmente llevan un disco para instalarlo. Pues que no asustámonos, por favor, que no pasa nada. Y ahora nosotros vamos a conectar. Señores, señoritas, no necesitamos driver. Pues que aquí acabamos el segundo vídeo, y en el próximo vídeo vamos a hacer en serio. Vale, empezamos a jugar con el software. Vale, empezaremos a jugar con Camelot. Es que ese software vamos a ver cómo instalarlo y todo eso. No me voy a decir nada más. Pues que entonces... Chao, cari.